Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 9, versículo 16. Amén. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios. He titulado esta enseñanza: Dios quiere mostrar en ti su poder. Dígale al que está a su lado: Dios quiere mostrar en ti su poder. Amén. Créalo en esta mañana. Gloria a Jesús. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, porque Jehová primero habla antes de Dios hacer una misión con un hombre, con una mujer, Dios primero habla antes. Porque nosotros aquí no nos movemos por movernos. Aquí nosotros, el pueblo de Dios, nos movemos porque escuchamos una voz y nos dice: dirígete a X lugar. ¿Y nosotros qué hacemos? Obedecer la voz de Dios. Y hay algo que nos inquieta, que no nos deja tranquilos hasta que hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Jehová le encomendó una misión a Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Quiere decir que cuando usted se dirige a un culto de barrio, a visitar un amigo, una amiga, a visitar un hermano que esté débil en la fe, Dios es el que pone la palabra en nosotros. Jehová le dijo a Moisés: yo te voy a decir lo que tú le vas a decir a Faraón. Qué bueno es saber que nosotros, el pueblo de Dios, somos dirigidos por el poder de Dios. Nosotros, el pueblo del Señor, no hacemos las cosas por emoción. Nosotros no nos movemos de pronto porque queremos. Nosotros hablamos de un Dios vivo, de un Dios que nos dirige, de un Dios que nos dice qué es lo que vamos a hablar a X o a Y persona. Solamente dice la Biblia: bástate de mi gracia. Un hombre puede tener muchas letras, puede tener muchos diplomas en la pared, pero si no reconoce que es Dios el que hace la obra, nada puede suceder. Pero aquí vemos un Moisés diciendo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Quizás en esta mañana hay alguno que dirá: ¿quién soy yo, Señor? Oh, santo es el Señor. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Las excusas de Moisés. Moisés presentó sus excusas. Muchas veces nosotros
presentamos excusas y Dios nos está inquietando y presentamos las excusas primero. Amén. Y nosotros mismos somos los que aguantamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios te quiere usar para cosas grandes. Y tú muchas veces te aguantas de ir donde Dios te está diciendo que vayas. Pero Dios no se vara. Hay gente que Dios le está mostrando el camino para servirle. Pero discúlpeme la expresión. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Se creen lo que más saben y dicen, hombre, yo no voy a ir. Pero viene a ver que Dios coge a uno que no sabe nada y le dice, ve donde aquel que está débil en la fe y háblale. Y ese no sabe nada, es de poca letra, no tiene escatología, no tiene exégesis, qué sé yo. Pero ese se pone en las manos de Dios, va y le hace el mandado a Dios y Dios comienza a glorificarse. Aquí no hay que tener excusa para servirle al más grande, porque misión somos todos y esta misión tiene que ir metida en nuestros corazones. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo en esta mañana. Yo siento que Dios quiere hacer algo en la vida de un hombre en esta mañana, porque Dios quiere mostrar su poder en ti. Cuando yo leí este versículo, me llenó como que de fortaleza. Dios quiere mostrar su poder en medio de mí. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios muestre su poder? Pero en esta mañana que hay hombres y mujeres que Dios los llamó de afuera, los redimió, los limpió con su sangre, su nombre ha hecho invocado, lo llenó con su Espíritu Santo para hacer esta misión que Dios nos ha encomendado en estos tiempos. Aleluya. Y digo a Moisés, mira, yo te he constituido, Dios con D minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés solamente tenía que hablar y su hermano Aarón le iba a interpretar al faraón lo que Moisés hablaba. Pero qué bueno es saber en esta mañana que así como Moisés tenía un intercesor para que le hablara a Faraón, nosotros teníamos un intercesor y es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos muestra y Él es el que habla, Él es el que revela a los perdidos esta gracia, este poder, como es el Evangelio de Dios. Porque este Evangelio, querido amigo, en esta mañana, digo el apóstol Pablo, no es más nada sino que poder de Dios. Y poder de Dios es lo que hay aquí en esta mañana. Aquí puede hacer calor, sí puede hacer calor, pero por en medio del calor está el poder de Dios, que es para salvación a todo aquel que crea. Aleluya. Así que el Señor no se vara. Aunque Moisés no sabía hablar, ese fue el que llamó el Señor. El Señor no se vara. De lo más vil y menospreciado escoge Él para avergonzar a los sabios.
Hace 16 años atrás, yo ni siquiera me pintaba aquí. Mi vida era otra allá afuera. Pero a él le plació llamar a un hombre allá afuera. Hace 16 años me llamó. Y yo ni siquiera sabía orar. Ni siquiera sabía, no sabía ni siquiera leer la Biblia. Y lo digo con humildad. En la hora ni siquiera sé tocar las palmas, me pierdo todavía. Pero Dios, lo que le agrada es un corazón humilde. A Dios lo que le agrada es un hombre, una mujer dispuesta. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, porque el rey Darío llamó a 120 y a 2 sátrapas, y entre los cuales estaba Daniel. Pero cuando el rey llega donde Daniel, le dio algo especial, la presencia de Dios, y eligió a Daniel. Y eso es lo que Dios ha visto en nosotros. No es más nada sino la pura gracia de Dios en nosotros, y por eso es que nosotros anunciamos este glorioso evangelio. Alabanzas al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aquí puede haber un Daniel para Dios glorificarse. Aleluya. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Aleluya. Solamente hay que obedecer. Amén. Yo he tenido la oportunidad que he ido en mi moto y el Señor me dice: aguántate aquí, visita a tal persona. Señor, pero mira que voy para la casa a comer, tengo hambre. Aguántate aquí y ve a visitar a esta persona, dobla por aquí a la izquierda. Yo he tenido esa oportunidad. Y cuando llego a esa casa, siento que Dios comienza a hablar por medio de mi boca. Y cuando usted sale de ese lugar, se da cuenta que Dios hizo algo en esa familia. Y a los pocos días, usted se da cuenta cuando esa familia va entrando por esa puerta. Y dice: valió la pena esforzarme un poquito de hambre, de cansancio, para hablarle a esa familia. Alabanzas al Señor. Vale la pena esforzarnos, hermanos. Aleluya. Vale la pena de gastarse aquí en el Señor. A mí mi esposa me dice: pero tú llegas de trabajar, tiras el bolso. A veces llego, ni me baño, me voy para los cultos de barrio con cansancio, con hambre. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque primero que todo amo a Dios. Alabanzas al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando un hombre o una mujer ama a Dios, ama a las almas, se mete en el corazón la misión de Dios en esta tierra. Oscala Mascaya, Osquía la Mahai. Aleluya. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Ya ve que la edad no importa. No hay excusas. Moisés era de 80 y su hermano de 83. Pero fueron a hacer esa misión. Amén. Así que no hay excusas. Así que jóvenes, los motivo en el nombre de Jesús para que te dejes usar por Dios. Aleluya. Invito a la iglesia del Señor
para que nos dejemos usar por Dios. Porque el Señor comenzó con 12, después con 70. Hoy ya vemos miles y miles pentecostales anunciando este evangelio. De esos 12 quedaron allá Pedro, Juan, los 70. Pero ahora somos nosotros los que estamos anunciando este evangelio. Aleluya. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Una simple vara, por llamarlo así, algo insignificante, pero en las manos de Dios es grande. Un mensaje de 3, 4 palabras que tú ves allá afuera, pero en las manos de Dios es grande. Aleluya. Porque la vara de Aarón, ¿por qué la vara de Aarón se convierte en serpiente? Para acreditar Dios su misión. Porque era una misión que tenía que hacer Moisés y Aarón. Dios tenía una misión con Moisés y era acreditar su poder en la vida de ellos. Dios también quiere acreditar su poder en tu vida y en mi vida. Dios le comunicó a Moisés del poder de hacer prodigio por medio de una vara. Aleluya. Dice la Biblia que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los sabios y los hechiceros también vinieron con lo suyo para mostrar su poder. Pero aunque ellos tenían sus estrategias, querían salir con las suyas, Moisés y Aarón le salieron general al faraón. Le salieron con la suya, porque ellos estaban con el Dios grande, con el Dios sublime. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aleluya. La vara de Moisés, de Aarón, perdón, esa que se convirtió en serpiente, dice la Biblia que se tragó aquellas serpientes que tenían aquellos hombres sabios y hechiceros. Dios estaba mostrando su poder ahí en Moisés y Aarón. Cuando Faraón ve esa escena de lo que estaba sucediendo, me imagino la rabia que le dio a Faraón, porque sus sabios y hechiceros salieron perdiendo ante el Dios de Moisés y Aarón. Ese era un poder que Dios así quería
mostrar ahí en esos momentos. A veces decimos, yo no voy a donde Julanito porque practica tal cosa. Yo no voy a donde el otro porque ese hombre, esa mujer es peligrosa. Pues no hay que tener temor de esas cosas. Amén. Porque si Dios quiere mostrar su poder a un hombre, una mujer, no importa lo que él o ella sea, a Dios lo que le interesa es que tú obedezcas y vayas. Alabanzas al Señor. ¿Qué hizo Moisés para ser elegido? Moisés era manso y daba lugar a ser guiado por la mano de Dios. Un hombre, una mujer, tiene que ser solamente manso y dar lugar a Dios y ser guiado por la mano de Dios. Cuando tú eres guiado de la mano de Dios, tú ves la mano de Dios actuar en tu vida. Cuando tú eres guiado de la mano de Dios, no miras las circunstancias, solamente vas. Solamente afina tu oído a lo que Dios te dice. Amén. Aleluya. Cuando un hombre es guiado por Dios, Dios hace grandes cosas con ese hombre. Y Dios cosas grandes es la que quiere hacer con nosotros aquí en esta mañana. Muchas cosas grandes Dios tiene para tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Por tu mente no pasa lo que Dios tiene preparado para ti. Por mi mente no pasa ni siquiera lo que Dios tiene preparado para mí. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí conoce el futuro. Así que, muchacho joven, en esta mañana, yo te ruego en el nombre de Jesús que te dejes guiar de Dios y de su mano. Cuando yo trabajaba en Transmetro, el Señor me estaba inquietando. Te necesito, te necesito. Y yo iba manejando ese bus lleno y miraba por el espejo. Yo iba llorando y hablando en lengua. Señor, pero de aquí estoy bien. Tengo a mi esposa en el seguro, tengo prestaciones, tengo un bono por aparte. Señor, tengo un sueldo bueno. Y el Señor me decía, te necesito. Y en esta mañana el Señor te dice, te necesito, te necesito. Yo no sé a quién Dios se lo está hablando, pero en esta mañana el Dios del cielo te dice, te necesito. Y no te rehúses más al llamado de Dios, porque en esta mañana aquí puede haber un Moisés en esta mañana que se está rehusando al llamado de Dios. Alaba una alabanza al Señor en esta mañana. Y el Señor me dijo, se lo voy a confesar en esta mañana. Necesito que te me vayas para el culto donde Julio Martínez. El líder era el hermano Byron cuando ese entonces. Yo le dije, Señor, te voy a obedecer. Pero vamos a hacer una cosa. Si es así, que me inviten a predicar de algún lado para yo confirmar. Uno a veces como que duda lo que Dios quiere hacer. Me llamaron a predicar una vigilia y tuve que decir que no por estar atrás del volante. Después me llamaron a predicar una campaña y ahí sí me tocó renunciar, hermano. Hasta que el Señor me enfermó. No vas a querer a las buenas, vas a querer a las malas. Me enfermó el Señor. Y yo le decía a mi esposa, pero yo no sé por qué estoy quebrantado de salud, pero escucha la voz de Dios.
Escucha la voz de Dios esta mañana. Y yo voy a pasar la carta de renuncia. Le dijo, no, señor Lora, no se retire. Usted es un buen conductor, una excelente persona. Me caramelearon, como dicen por ahí. Le vamos a dar 2 meses de permiso. ¿Para dónde se va a ir? Para otro país. No, tranquilo, vaya y regrese. Yo le dije, no, hasta hoy trabajo. Y pasé mi carta. Y me fui para el culto donde el hermano Julio Martínez. Y comencé a trabajar de mototaxi. Y cuando andaba por allá por Metrocentro un día a pleno sol 11 de la mañana, negro, sudado, de vuelta en esa moto y no cogía ni una carrera. Y yo veía los buses llenos de Colitoral, de Sobetrán. Yo decía, mira, señor, donde yo trabajaba antes, esos buses llenos. Y el hermano Juan sabe, y la barbita ahí en la puerta. Pero un día veré mi moto y dije, Señor, solo porque te amo. Oscala Mascaya. Solo porque lo amamos a Él. Cuando tú sientes amor por Dios, sientes pasión por el servicio. Si ese aplauso es para Él, déselo en esta mañana. Oh, Salamahai. Y el Señor me dijo, una madrugada, ya te retiraste de Transmetro. Ahora firma contrato conmigo. Como a las 2 de la mañana. Hay días de días en la presencia de Dios, mis hermanos. Y esa madrugada fue una madrugada muy especial. Y yo estaba tirado de rodillas orando. Y el Señor me dijo, firma contrato conmigo. Yo le dije, Señor, ¿cómo así? Que firmes contrato conmigo. Y yo cogí la pluma espiritual y firmé mi contrato con el Señor. Oh, Shalamahaya. Esta mañana firma contrato con el Señor, que vale la pena. Firmar contrato con Dios es lo más grande. Yo soy uno de los que les digo al Señor, he aquí un Moisés, Señor. Yo no sé hablar casi, yo no sé casi expresarme, yo no tengo tanta letra, tanta sabiduría como otros hombres. Pero cuando tú se lo reconoces a Dios, Dios te saca adelante. A los pocos días, a las 3 semanas, el hermano Nabo me dice al hermano Samir, dígale al hermano Reinaldo y a la hermana Estefa que necesito hablar con ellos. Y el corazón me comenzó a temblar, a latir. Y el hermano Nabo nos sienta en la silla y nos dice el sentir que Dios le había puesto en nosotros. Y yo dije, tú sí eres fiel, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Valió la pena firmar contrato con el Señor esa madrugada. Alabanzas al Señor. Y aquí estoy. Es por la pura gracia de Dios. Y valió la pena escuchar la voz de Dios. Así que en esta mañana, iglesia del Señor, aprende a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Si quieres aplaudirlo, apláudele en esta mañana. Aprende a escuchar su voz. Una de las enseñanzas más famosas de la historia es la de David y Goliat, que nos enseña que el más pequeño puede vencer al más grande. Yo me creo el más pequeño aquí en esta mañana, porque para que Dios te pueda levantar, exaltar, tiene que ser de rodillas, agacharse, tiene que servirle a los demás desde un vaso de agua y sacudirle los zapatos. En lo más mínimo hay que servirle al Señor. No solamente aquí en este altar,
Yo duré como año y pico sin servirle al Señor como era debido. Y cuando yo salía de la casa, yo salía de los toros como cuando salen de la corraleja, contento porque iba para la iglesia. Y cogía la escoba. Yo me acuerdo que un día cogí la escoba aquí, y yo iba pasando la escoba. Yo le dije: gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de barrer el templo. La misión es el corazón de todos. Vamos a empezar por de abajito primero, y Dios te va llevando a la roca más alta. Pero cuando Dios te lleva a la roca más alta, así como llevó a Moisés y Aarón para usar su poder en ellos, sé humilde, atiende la necesidad de los demás. Alabanzas al Señor. Yo le pido al Señor siempre: dame siempre un corazón humilde. Sea que tú me uses o no me uses, dame un corazón humilde. Si me usas, la gloria es para Dios. Y si no me usas, la gloria también es para Él. David se enfrentó al gigante. El que menos pensaban fue el que eligieron a David al último. Al último. En esta mañana Dios te va a hacer una elección a alguien en esta mañana. Tenla bien clara en esta mañana. Las elecciones de Dios son las mejores elecciones. Y no vienen de otro lado, sino de aquí. Se los voy a confesar. A mí me llamaron de 2 denominaciones para ponerme de pastor en otro lugar. Me pintaron lugar, me pintaron sitio. Y yo le dije, uno de ellos me dijo: ya tú estás quemado, ya contigo Dios no va a hacer nada. Yo le dije: aguántate un momentico ahí. Yo prefiero quedarme manejando bus toda la vida y sirviéndole al Señor en los tiempos libres. Pero si Dios tiene un propósito conmigo, Él lo va a cumplir aquí. ¡Aleluya! Así que Dios va a cumplir su propósito aquí. En ti es aquí en esta mañana. No escuches a los de afuera. Espera que tu tiempo también va a llegar. Solamente te métete en tu corazón la misión de Dios en tu vida. Dale una alabanza al Señor. Cuando llevan a David a donde el gigante, a David le pusieron la armadura, su espada. Pero eso como que le pesaba a David. David se quitó. La tiro en el piso, no me sirve para nada. La espada tampoco me sirve. Yo tengo algo más grande, y es a Dios. Cuando se enfrentó al gigante, el gigante lo quiso menospreciar. Sin tanta fuerza, con una honda y una piedra, David se enfrentó a un gigante. Dios mostró su poder en David. Aleluya. En esta mañana aquí puede haber un David. Alabanzas al Señor. Que se pueda quitar esa armadura y decir: yo me quito la armadura, pongo la espada a un lado y cojo lo que Dios me ha dado. El que menos pensaba venció al gigante. Dios quiere mostrar en la iglesia del Concord su poder por medio de nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes por medio de su iglesia. Aleluya. No se te haga raro el día que ores por un enfermo y Dios lo sane. Hay una muchacha que estaba poseída un día por allá por el Magdalena. El único cristiano era yo.
y decía: ese que está ahí que no entre, ese que no está ahí que no entre. Quería hablar con todo el mundo menos conmigo. Pero ella no veía a Reinaldo Lora, ella veía el poder de Dios en mi vida. Amén. Tú tienes un poder grande. De pronto no lo has puesto a funcionar, de pronto lo has guardado en una gaveta, pero qué bueno es que en esta mañana ese poder que tienes guardado en la gaveta lo desempolves, porque Dios te lo dio no para guardarlo, Dios te lo dio para crear, hacer una misión con tu vida. Ya voy a terminar, hermanos, con este pasaje donde Pedro y Juan iban a la puerta de la hermosa a orar, y en la puerta de la hermosa había un cojo, un hombre cojo de nacimiento, y lo que hacía era pedir limosna. Y Pedro y Juan tenían una hermosa costumbre de venir al templo a orar. Y dice la Biblia que cuando ese hombre vio a Pedro y a Juan, dijo: aquí tengo uno de los moraditos, uno de los verdecitos, aquí tengo una liga buena. Él esperaba recibir de ellos algo. Allá afuera hay gente que está esperando recibir algo de ti y de mí, pero muchas veces ignoramos esas cosas. Él extendió su mano y dice la Biblia que Pedro y Juan le dijeron, se lo quedaron mirando fijamente: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Tú qué tienes en esta mañana, mi hermano? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sus tobillos se le enderezaron. Allá cuenta y fuera que está encorvada, que tiene sus tobillos enderezados. Por eso la Biblia dice: decía los de corazón apocados, esforzados, Dios mismo vendrá y os salvará. Los ojos de los ciegos serán abiertos, la lengua del mudo cantará, el paralítico se levantará. Pedro y Juan fueron a hacer un trabajo en la vida de ese hombre que estaba necesitado de Dios. Allá afuera hay gente que nos necesita, hermanos. Vemos mucha necesidad allá afuera. No tengo plata ni oro, pero lo que estaba en ello era grande. Dios quería mostrar su poder en la vida de ese hombre. Y cuando ese hombre se levantó, sus tobillos y sus piernas se le enderezaron y comenzó a alabar a Dios. Y la gente decía: este no era el que pedía limosna en la puerta de la iglesia de la hermosa. Sí, ese mismo es. Oye, pero ahora alaba a Dios. Eso es lo que Dios hace, amigo, en esta mañana. A ti Dios te trajo, fue para que tú lo alabes. Dios te trajo en esta mañana para que tus pies se enderecen y conduzcan a la casa de Dios. Y la gente se admiraba de lo que Dios había hecho en ese hombre. Dios se ha admirado de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. La gente se ha admirado. Y ese no era el que hacía esto. Sí, ahora es, pero ahora es predicador. Y ese no era el que hacía esto. Sí, pero ahora ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Porque Dios mostró su poder. En la época de Moisés, mostró su poder en Moisés y Aarón. En la época de David, mostró su poder en David. Juan y de Pedro, la mostró en Pedro y en Juan. Ya no está David, ya no está Moisés y Aarón, ya no está Pedro ni está Juan, pero está la iglesia en esta mañana, aquí en este lugar.
Dios quiere mostrar su poder en ti. Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Pero Señor, yo apenas llevo 1 año, 2 años, 6 meses. Dios quiere mostrar su poder en ti. Dios quiere mostrar su poder en ti. ¿Quieres pasar al altar? Ven, yo te invito. Hace calor, pero ven. Los músicos quieren tocar eso, que se sienta la gloria de Dios. Yo los invito a que vengan al altar en esta mañana. Dios quiere mostrar su poder en medio de las alabanzas. Dios quiere mostrar su poder en ti en esta mañana. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? No sé hablar. Moisés, ves que yo te diré lo que vas a hablar. David era el más desechado entre sus hermanos, pero Dios eligió a David. Invito a un David en esta mañana que quiera ser elegido por Dios. Pedro era un pescador, pero Dios se glorificó en Pedro. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Dios quiere mostrar su poder en estos tiempos malos y peligrosos a través de su iglesia. Oh, Shalamaskaya Lamahai. Aleluya. Aquí hay amigos en esta mañana, lo invito en el nombre de Jesús. El poder de Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios sabe cómo tú has venido en esta mañana. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe por dónde estás pasando. Pero Él lo sabe todo. Alabanzas al Señor. Porque si David Dios lo usó para derribar al gigante, en esta mañana Dios va a usar a la iglesia para derribar ese gigante que te tiene acongojado. Oh, aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Créele a Dios que Dios quiere mostrar su poder en ti, en el trabajo, en la universidad, como decía la alabanza ahora, en el colegio. Dios quiere mostrar su poder. Y cuando vayas a orar por un enfermo, pon las manos en el nombre de Jesús con confianza, porque Dios va a permitir eso para glorificarse. Así que no tengas miedo. Yo no sé quién va a vivir una experiencia esta semana con Dios, pero algo sí estoy seguro, que Dios se va a glorificar. Padre celestial, Dios todopoderoso, que tu poder se perfeccione en la debilidad, es lo más grande, Señor. Decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor.